supuesto. Ahí estamos. Muy buenas tardes a todas, todos. Pues agradecemos mucho la invitación. Estamos muy contentas y contentos nuestro también de estar con ustedes en este espacio, de compartir este espacio en el que estamos aprendiendo muchísimo de todas las presentaciones. Y bueno, en este caso queremos compartirles una secuencia que van a ver más adelante, que es una secuencia que involucra pues diferentes asignaturas, pero antes que nada quisiera presentarnos. Y estamos aquí María Verónica Montes Loca Olivo, la maestra Marlene Valenzuela Sebastián, el maestro Víctor Francisco Rodríguez Pérez y una servidora Liliana Esmeralda Arellano Vázquez. Somos nosotras del plantel 6 de la Escuela Nacional Preparatoria y el maestro es del plantel 9. Entonces, vamos a ver, sigue por favor. Bueno, nuestra secuencia didáctica, como les comentaba, tiene que ver con tres asignaturas y es una secuencia interdisciplinaria y una secuencia interplanteles también. Am, Tomamos como tema pues algo muy específico que tiene que ver no solamente con la ciencia, sino también con las ciencias sociales y lo enfocamos desde la perspectiva de las lenguas. Entonces, bueno, el contexto educativo en el que se diseñó, se elaboró y se implementó esta secuencia didáctica es pues en sexto grado, en grupos de la Escuela Nacional Preparatoria, y se trabajó transversalmente en dos planteles diferentes al mismo tiempo. Fue en este caso el plantel 6 y el plantel 9. Las asignaturas que están involucradas en esta secuencia fueron Inglés 5, Inglés 6, Introducción a las Ciencias Sociales y Económicas y Matemáticas 6, áreas 1 y 2. Elegimos el tema, como les decía, que tiene que ver con nuestras asignaturas de una u otra manera, y este tema fue Newton, y Newton visto no solamente como un dogma que había que poner sobre la mesa para poderlo analizar, conocer y ver más allá del lado científico, más allá del lado matemático y por supuesto más allá de la figura que, pues digamos, la historia lineal oficial nos ha contado acerca de este personaje que ha sido Isaac Newton para el mundo y para la propia historia de la ciencia. Entonces, la idea original era presentarles a Newton, a nuestras alumnas y a nuestros alumnos, como un ente social, como un ser humano. Y de esta manera, y a través de la lectura de textos en una lengua extranjera, que en este caso fue inglés, pues que tuvieran la oportunidad de encontrarse con la persona que fue Newton, con su historia de vida. Y la secuencia de la maestra me recordó mucho también este trabajo que hicimos, porque había que poner a Newton en contexto. Y en el contexto de su momento histórico, de su época, de su vida como niño, como joven, como científico, como académico y también como ser humano, para poderlo analizar desde una perspectiva actual y poner en esas dimensiones superpuestas, encontradas, también sus teorías y sus logros como científico. Entonces, eso era lo importante para nosotros. Y a partir de ahí, pues ver todos los aportes que ha tenido a la historia de la ciencia y sobre todo, pues a la vida cotidiana de las personas, ¿no? El que sigue, por favor. Los objetivos de la secuencia, pues ya los adelantamos un poco, era explicar a partir de un experimento el concepto de paradigma en este sentido, de ver cómo se van estructurando a lo largo de la historia los paradigmas científicos, cómo se van eh, introyectando en la sociedad esos paradigmas y cómo también es posible ir desestructurándolos. El segundo punto era identificar cómo influye la ciencia en nuestra visión del mundo.
comprender los cambios que el desarrollo de las ciencias ha traído a la humanidad y a partir del concepto de paradigma, entender las revoluciones científicas, ¿no? Retomando pues también el texto de la estructura de las revoluciones científicas, que para nosotros es un texto importante, no es un texto, digamos, sencillo de abordar, pero desde esta óptica y ciertos fragmentos del texto, pudimos también introducir al alumnado en su lectura y en su comprensión, que era importante también para nuestra secuencia. Y como cuarto punto, identificar y describir la relación entre la derivada y la pendiente de la recta tangente a la curva de una función en un punto dado. Porque a partir de todo este análisis, digamos, sociohistórico, a partir de las lecturas en textos en inglés, queríamos que finalmente el alumnado lograra comprender los aportes de Newton en el ámbito de las matemáticas. Y eso le diera sentido al al contenido de los programas de la asignatura de matemáticas que se iban a abordar. Y entonces eso nos permitía redondear el tema desde distintas ópticas, lo social, eh, lo histórico, pero también pues cómo la lectura en lenguas extranjeras nos podía presentar un panorama más amplio de lo que conocemos acerca de un personaje de la historia. Bueno, la estrategia fue por un lado experimental porque retomamos un experimento sencillo para introducir al tema al alumnado. Combina la transversalidad, la interdisciplina, la innovación y la investigación en este sentido, que tenían que pues también hacer investigación en torno a la vida de Newton, hacer el experimento y el contexto en distintas dimensiones, ¿no? El contexto social, el contexto matemático, experimental, a través de textos y materiales en lengua extranjera. Y les doy la palabra al maestro Víctor. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, el tema elegido fue Newton como un dogma que puede ser visto más allá del lado científico matemático, presentado al alumnado como un ente social a través de textos en una lengua extranjera. La estrategia se aplicó, la estrategia que aplicamos fue una secuencia en el aula, fue a través del aula invertida. Se inició con una investigación previa sobre Newton y después se realizó un experimento para introducir los temas de paradigma, ciencia y gravedad. Bueno, aquí lo que se hizo fue tomar el experimento clásico que lo retomamos acerca de la manzana, la historia de la manzana, en la cual él, a través de la caída del cuerpo, él empieza a establecer lo que es el concepto de la gravedad como parte de la parte científica de Newton. Lo que hicimos fue también hacer una explicación de los puntos más relevantes sobre lo positivo y negativo acerca de la vida como personaje social de Newton, dado que lo que quisimos hacer es que a través de este experimento los contextualizamos de que para el momento histórico en el que Newton estaba investigando acerca de lo que él, teniendo como antecesor a Galileo, él quería determinar cuál era la fuerza o por qué esta fuerza extraña acerca del comportamiento de los objetos que se dirigen hacia la Tierra. Para esto, bueno, dando todo este marco histórico, lo que les hicimos llegar a los alumnos es cómo es que Newton necesitaba unas matemáticas más avanzadas a lo que existía en esa época. La que sigue, por favor. Y bueno, de esta forma nosotros les comentamos que, bueno, para abordar una vez, como ya comentó la maestra Liliana, todo el concepto social, histórico, la revolución industrial, la revolución científica, etcétera, cómo se llegó a la construcción de la herramienta más poderosa que tienen las matemáticas, que es la invención del cálculo diferencial, cálculo integral y lo que en ese momento se conocía como el cálculo infinitesimal. ¿De qué forma? Bueno,
experimentando con ellos a través de la determinación de la recta tangente, la pendiente de la recta tangente a un punto. ¿Cuáles fueron las TICs que empleamos para llegar a esto? Bueno, una presentación PowerPoint y bueno, también pensamos que es importante pues, cambiar un entorno de aprendizaje inmersivo por medio de Spatio. Fashion. La plataforma azul, porque interactuamos con los grupos de Prepa 6 y Prepa 9, presentando la primera parte que ya dijo la maestra Liliana, todo el contexto histórico-social, apoyándonos con la lengua inglés por Zoom, y para, bueno, continuar con la explicación matemática para llegar al concepto de derivada. Ocupamos la pizarra electrónica en Padlet para compartir las experiencias y bueno, las aportaciones de los alumnos, el uso de sitios digitales y videos, la plataforma Classroom para, bueno, que tuvieran las actividades disponibles y la presentación base de la secuencia, y utilizamos el software OpenBoard para trabajar los contenidos en matemáticas. Lo complementamos este software con el uso de GeoGebra para la revisión gráfica del concepto de derivada, en la que buscamos, bueno, obviamente como lo hizo él hace más de 300 años, la relación entre la recta tangente y el concepto de derivada. El concepto de derivada, bueno, pues sabemos que el cálculo es el estudio del movimiento de los cuerpos. Aquí sí. Bueno, los resultados. Esta secuencia surge después de haber pues, tomado el curso organizado por el Consejo Académico del Bachillerato, experimentos simples para leer y escribir textos de ciencia, con la decisión de trabajar sobre la vida y obra de Newton. El alumnado inició con un pequeño texto en Padlet sobre lo que sabían de Newton, realizaron las diferentes actividades con textos, videos, el experimento y complementaron con organizadores gráficos. Ahí se aplicó la teoría de Newton para poder explicar en una cumbre la importancia de la teoría, además de que se revisaron vida y obra de otros científicos. Finalmente, complementaron una rutina de pensamiento para reflexionar sobre lo aprendido, lo que les gustaría continuar investigando sobre el tema, así como lo relevante del aprendizaje logrado. Y bueno, cedo la palabra a la Buenas maestra. tardes a todas y a todos. Tenemos entonces evidencias de los productos que entregaron el alumnado que participó, que fueron grupos de quinto, de sexto, de la prepa 6 y de la prepa 9. Entonces, básicamente sobre los textos que leyeron y sobre el video que vieron sobre la vida de Newton, los alumnos organizaron completaron un organizador gráfico sobre la biografía de Newton, quién fue, cuáles son sus características, adjetivos que describían al autor, dónde nació, cuándo, etcétera. Información sobre eso. Entonces tenemos esta información. Además tenemos otro organizador gráfico sobre otro texto que ellos leyeron y donde ellos vieron cuáles eran la importancia de Newton y cómo era su vida de acuerdo al contexto social en el que vivió, cómo se concibe como científico y cómo era. Por ejemplo, sabemos que él invertía para el comercio de esclavos, entonces eso impactó mucho al alumnado y lo plasmaron en los aspectos positivos y negativos de Newton, como se puede ver en el siguiente organizador gráfico. La siguiente, por favor. Otra de las cosas es que también los alumnos escribieron qué aprendieron sobre Newton, algo nuevo. Entonces ellos ya vieron sobre su vida dentro de la sociedad en la que vivió, cómo era él realmente, qué opinión tenían los alumnos también de él a través de esas lecturas. También tenemos un ejemplo de la rutina de pensamiento donde ellos reflexionaron sobre lo que aprendieron, sobre lo que les gustaría aprender sobre el tema y sobre qué es lo que más les impactó de la vida de Newton. Cabe mencionar también que toda esta información también se tiene tanto escrita como también la subieron a Classroom. La siguiente. Tenemos las diferentes caras de Newton que fueron desconocidas para ellos y tenemos también un ejemplo de los problemas matemáticos que resolvieron. Y aquí tenemos un ejemplo del padre donde el alumnado expresó lo que sabía de Newton. Y continuamos con Dulce. Tenemos otro ejemplo de cómo
se vio la relación entre la recta tangente, el punto de la recta tangente con relación al concepto de derivada. Bueno, lo que son yo les voy a hablar nada más de las reflexiones y el trabajo a futuro sobre nuestra secuencia y lo que hicieron los chicos. Bueno, el estudiantado comentó que le había parecido interesante conocer más acerca de la vida de Newton, porque de hecho sí, con el video y la lectura que trabajaron, pues se dieron cuenta que sí, Newton a lo mejor tuvo sus bondades, pero también tenía muchas cosas negativas, ¿no? Entonces pudieron hacer esta reflexión. Les agradó la manera en que se introdujo y se presentó la vida y obra de Newton y apreciaron también cómo habíamos trabajado las diferentes asignaturas, inglés, matemáticas y ciencias sociales. Todas las TICs que utilizamos, bueno, pues a nosotros nos fue de gran ayuda y ellos también, sobre todo porque nos tuvimos que comunicar dos planteles al mismo tiempo con la plataforma. Ustedes saben que luego los planteles del Internet no es bueno, afortunadamente a nosotros nos funcionó muy bien y tuvimos que trabajar entre los dos planteles al mismo tiempo con la plataforma de Zoom, eso nos sirvió muchísimo. También las herramientas digitales propuestas, pues sí nos facilitaron el trabajo colaborativo, se fomentó el pensamiento crítico. Aquí cuando les dijimos a ellos en este organizador que pusieran lo negativo y positivo de Newton después de haber visto videos, lecturas y demás, pues ya pudieron ellos hacer ahora sí que hacer esta distinción en cuál era lo positivo y lo negativo. Algunos que tienen una imagen positiva de él, pues ya después no salieron tan positivos, pero bueno, les sirve para que ellos puedan también ver esta parte. También se vio la solución de problemas. Hubo concordancia entre los resultados esperados, ya que los estudiantes pudieron relacionar sus conocimientos previos con lo que se vio lo visto en la aplicación de esta secuencia. Esta secuencia permitió que pudieran apreciar y valorar la vida y obra de Newton y su relación con otros científicos, porque al final ellos participan en una cumbre. Ellos al final, algunos de ellos son Newtons, otros lo que ellos quisieran hacer, el científico que ellos quisieran hacer y tenían que defender sus puntos de vista. Entonces creo que esa parte era importante también ahí. Y aquí lo que sí va a ver era cuál era se revisó el contexto social, científico y matemático, pues para ver si sus aportes realmente fueron tan positivos o negativos a la humanidad. También tiene áreas de oportunidad, ya que esta se puede mejorar, hacer una nueva aplicación de esta secuencia y a lo mejor se pudiera llegar a integrar psicología para hacer esta secuencia aún más completa, ¿no? Porque creo que ahí hay muchos factores de Newton que pueden integrarse en la parte de psicología. Una de las recomendaciones es que podríamos integrar una actividad en donde se aproveche más este contexto social e histórico y también esta actividad, pues subirla a alguna plataforma educativa para que esté disponible en cualquier momento y se pueda socializar con los docentes que estén interesados en trabajarla. Y finalmente se espera tener un recurso educativo digital diseñado con la ayuda de herramientas digitales como Spatial, PowerPoint o Canva, que incluya la secuencia didáctica, además de una ficha tecnopedagógica y finalizado proponerlo al RUCAP, que es el repositorio de recursos educativos digitales del CAP. Nosotros agradecemos a los docentes, bueno, agradecemos a los integrantes de la Red del Aula del Futuro, el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología y CATE la UNAM, por todas estas facilidades que nos dieron, porque nos invitaron a participar en el curso de divulgación de resultados obtenidos de la ejecución de esta secuencia. Que sin duda, bueno, pues nos dejó muchos aprendizajes para trabajar de manera transversal, interdisciplinar, de acuerdo a los programas de estudio de quinto y sexto año de la Escuela Nacional Preparatoria. Es lo que tenemos, estas son nuestras referencias y cabe mencionar también que nosotros ya habíamos trabajado en el diplomado, habíamos trabajado con la asignatura de psicología, matemáticas e inglés y ahora quisimos cambiar, porque en ese momento era sobre la Torre de Hanoi, ahora lo quisimos cambiar utilizando la vida de Newton y ahora estamos pensando sobre la vida de quién haremos para la siguiente, para el siguiente video. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Bueno, yo los quiero felicitar. Vi el trabajo con la maestra Angélica, ¿no? Sí. y me pareció muy interesante, y sobre todo porque los hacen que reflexionen a la hora de que vemos biografías, nos hacemos que reflexionen acerca del momento sociohistórico donde sucedió su descubrimiento, qué le tocó vivir, qué es lo que hacía la gente en ese entonces.
y también el país donde vivía, ¿no? Etcétera. Entonces, esto es muy importante, porque ellos creen, pues todo lo que se ha descubierto ya aprendiendo las herramientas que ellos tienen. Y sí hay que hacerlos muy conscientes de que antes simplemente nuestras generaciones no tuvieron esas facilidades. Muchas gracias. ¿Un otro comentario? Sí, adelante. Estoy sorprendida de ustedes porque pues uno dice ahí la transversalidad o la interdisciplina, pero ustedes así como que son un paso o dos pasos no. Pero mi duda entiendo que la biología la viene en inglés, Sí. que los aspectos de los donde ellos plasmaban las ideas de la biografía tenían que ver con la parte social, pero la parte más y entonces, ¿a qué iban a GeoGebra solo a revisar? ¿O qué hacían en matemáticas? ¿Solo hacían ecuación? O sea, creo que lo que entendí es que ellos notaron que con la tecnología que hay ahora y antes no había, él logró hacer su tesis, ¿no? Su fórmula. Pero, ¿cómo lo hicieron en matemáticas? Bueno, lo que hicimos fue, precisamente después de dar todo el contexto y con los conocimientos previos que tenían de las tres asignaturas, que bueno, el concepto de derivada parte de lo que es el límite de una función que ellos ya conocían tanto en el plantel 6 como en el plantel 9. Entonces, lo que hicimos fue introducir una parte, aquí, las maestras, bueno, son extraordinarias en inglés, yo, pues hay más o menos, empezamos ahí a introducir la parte matemática en inglés. Y ya después la explicación que dimos, y diciéndoles efectivamente la bondad del software GeoGebra para que ellos pudieran apreciar cómo definió él el concepto de derivada a través de un límite. Y ese límite, que bueno, en un pizarrón normal y hace algunos años se tendría que explicar con una gráfica en media hora, ellos pues se pudieron dar cuenta que instantáneamente se hacía. Aparte de que, bueno, tuvieron la oportunidad se los pusimos en una plataforma para que ellos también lo pudieran manipular. Y ya después de tener todo este contexto y ver la importancia de esta herramienta tan poderosa que es la derivada, pudieran definir lo que decían las maestras. Que era, o sea, si bien es una herramienta poderosísima, te puede decirse la parte positiva, pero también ver cuál fue la parte negativa de todo este concepto. Así fue como lo fuimos contextualizando para llegar a el concepto de matemáticas que se refiere a la ¿Dónde encontrarían la psicología? Bueno, porque creo que es lo que tiene. Sí. Pero ya entiendo un poco como sobre la vida del científico. Y la otra pregunta es, ¿hubo diferencias entre cuartos y quintos? Porque hubo perdón, quintos y sextos, o sea, porque, bueno, no, sí, pero en inglés, matemáticas, o sea, ¿En inglés? sí. La verdad es que todos los alumnos participaron en la prepa 6, había alumnos de quinto y de sexto, pero creo que el grupo de quinto tenía el nivel suficiente para entender, para comprender, para participar. Algo que no mencionamos es que el alumnado estuvo muy participativo a través de Zoom. Hacían preguntas, contestaban, estaban tratando de ver, yo respondo aquí de prepa 6 o yo respondo de prepa 9, nos interesa. Entonces hubo mucha interacción entre ellos y no hubo realmente ninguna diferencia porque creo que el grupo de quinto es bastante avanzado. Entonces, por eso se pudo dar toda esta interacción, toda esta solución de problemas, esta conversación, comunicación, participación, reflexión, etcétera. Y bueno, nada más para complementar lo que decía la maestra Marlene, en el caso de la parte de matemáticas, que si bien los chicos de quinto aún no ven límites, dimos una introducción muy breve para que supieran qué era como tal la definición del límite, no formalmente como ya lo habían visto los de sexto, pero ellos ya tenían el concepto primero de recta tangente, de recta secante una curva y de lo que es la pendiente de una recta. Esos son conocimientos. En el caso de los chicos de quinto ya los conocían. Y el software GeoGebra ayudó
ayudó muchísimo para que no hubiera, digamos que una diferencia como tal. Y como era una parte introductoria, todavía no, íbamos a empezar a ver lo que eran las reglas de derivación. Entonces, esa fue simplemente, bueno, no simplemente, sino ver cómo se relacionaba este concepto matemático de la recta tangente, que era de matemáticas sin movimiento, con la derivada, que ya es precisamente el estudio del movimiento. Entonces ahí fue donde no hubo problema. Y brevemente, nada más comentar que aprovechamos una sesión de 2 horas de clase, porque estuvimos presentes los 4 conectados de manera remota, para que cada quien explicara una parte de la secuencia y entonces nos íbamos complementando también. Y los alumnos, cada grupo en su plantel, hacían pues estas participaciones que comentó la maestra Marla. Sí, sí, aquí lo que nos ayudó fue Zoom. Y dónde está esto? O sea, como que la personalidad tenía que era muy compleja. Era muy compleja también pues, producto de su historia y de su contexto, claro, todo el contexto sociohistórico, el país en el que estuvo, pues se crió prácticamente con su tío, no tuvo padres, un momento importante de la infancia, entonces pues el análisis de la personalidad sería interesante. Sí, porque ellos verían que era humano como ellos. Exacto. Y yo habían dicho que les interesaba pasar los números. Ah, no, hoy que veníamos caminando, que nos cruzamos de allá para acá. Veníamos platicando, el maestro él dice que él no es tan bueno en matemáticas, es un excelente maestro en matemáticas, por eso, ahora sí que por eso hemos hecho equipo entre prepa 6 y prepa 9, porque él es el que nos ha apoyado en toda la parte de matemáticas. En la secuencia pasada también trabajamos así, también lo tuve que hacer por Zoom. Entonces veníamos pensando Estábamos pensando en un antecesor precisamente a Newton, que es René Descartes, precisamente por la importancia de cómo influyó él tanto en Newton, que fue un coinventor junto con Leibniz del cálculo. Se decía que bueno, el libro de cabecera de Newton era la geometría de Descartes, y precisamente pensando en esta parte de psicología. ¿Por qué? Porque en ambos, tanto en Newton como en Descartes, tienen unas características muy específicas que en el área de psicología es un área de oportunidad que pensamos que podría complementar eso. Pues ustedes, porque son como ver la bomba atómica en Oppenheimer y el la película como las dos partes y ver los conceptos, pues creo que están haciendo bastante sabor. Gracias. Gracias.